contexto para que podamos hablar de este tema, porque imagínense, vamos a leer el versículo 63 y qué pasa con los otros 62 versículos. Y a veces es uno de nuestros problemas, que tomamos un versículo y como no entendemos todo el contexto en el que se dijo, bueno, acostumbramos sacarlo del contexto y darle una interpretación que nada tuvo que ver con el contexto original. No es que sea malo, porque tiene su valor, pero siempre es más recomendable, mayormente indicado, que cuando nosotros leamos un pasaje de la Biblia, aunque sea un versículo pequeño, acostumbrémonos a conocer el contexto en el cual se habló, ¿sale? Para que podamos entender a qué se refería Jesús o quien hablaba y qué era lo que quería decir, en qué contexto lo decía. Porque si sacamos algo del contexto, en cualquier cosa lejos de la Biblia, lo vamos a deformar o a malinterpretar. ¿Sí me explico? Entonces, en este pasaje, imagínense, son 62 versículos antes del que estamos leyendo, que nos tienen que decir muchas cosas y que nos van a ayudar a entender este tema. Y sobre todo, el tema que vamos a tratar hoy es un tema que tiene que ver, hoy quiero hablar acerca de la actitud, hermanos, acerca de la actitud. Ahora, no la voy a enfocar o no la voy a tratar desde un punto de vista convencional, porque es algo que quizás mayormente todos conocemos, o todos por lo menos tenemos una idea de qué es la actitud. Quiero tratarlo de un poquito más profundamente, de una forma que quizás tú no lo habías visto. La influencia que tienen nuestras actitudes, los resultados que obtenemos a través de cada una de ellas. Aquí lo dijo Jesús de esta manera, porque miren, en la Biblia ustedes no van a encontrar la palabra actitud. Por más que la busquen, no la van a encontrar. Por lo menos en las versiones que tenemos, no van a encontrar esa palabra. Quizás en versiones un poquito más modernas, del lenguaje moderno, lenguaje contemporáneo, quizás sí lo encontremos. Pero en las versiones que acostumbramos a utilizar, que son versiones de 1960 y si no es que más, no vamos a encontrar esa palabra. En cambio, vamos a encontrar una palabra que se repite mucho, que es la palabra espíritu. ¿Sale? Espíritu. Ahora, quiero que tomen en cuenta, cada uno de ustedes, que este libro fue escrito hace más de 2000 años. O sea, por lo menos 2000 años de antigüedad la tiene. Y es más, porque de hecho los primeros registros de los primeros libros que tenemos en el Antiguo Testamento tienen mucho más, 3000, 4000, 5000 años. ¿Ah? Imagine ahora que fue un libro que fue escrito hace 2000 años, 3000 años de historia. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y no solo eso, sino que fue escrito en otro contexto muy diferente al de nosotros. Es tan claro, hermanos, esto que les estoy diciendo, que la Biblia es un libro difícil de entender. Si tú quieres ponerte a leer la Biblia por ti mismo, digas, yo no necesito de nadie, yo soy suficiente, yo puedo solo, yo puedo sola. Y tú te quieres poner a leer la Biblia, vas a encontrar una complejidad en entender muchas de las palabras que se escriben ahí en los textos. Si no es que ya te ha pasado. ¿Sí? ¿En dónde radica la complejidad de entender los textos de la Biblia? Algunas personas creen que porque es un libro sagrado, místico y profundo, por eso es difícil su entendimiento. Aunque quizás tiene cierta parte de verdad, pero quiero decirte que la mayor complejidad que existe al interpretar o entender la Biblia radica, número uno, en que fue escrita en un lenguaje diferente al de nosotros. Y yo no sé si ustedes sabían, pero hay palabras en nuestro idioma, en nuestro lenguaje, que no tienen una traducción en otros idiomas. Y a su vez hay palabras en otros idiomas que no tienen traducción a nuestro idioma. Y cuando sucede algo como eso, los
escritores, los traductores, no se meten en problemas. ¿Sabes qué es lo que hacen? La pasan tal y como está. Se le llama transliteración. Y de ahí surgen palabras nuevas, como por ejemplo, bautismo. Es una palabra que está en griego, hermanos, pero nosotros la utilizamos en el español como si fuera nuestra, pero la realidad es que no, fue solamente transliterada. ¿Por qué? ¿Por qué cree que fue transliterada? Por ejemplo, voy a darles un texto de la Biblia, un versículo. Dice, Mateo capítulo 28, al final de Mateo, dice, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, la gran comisión, ¿lo recuerdan? Vayan y hagan discípulos a todas. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa palabra bautizar es una palabra de origen extranjera, una palabra griega. ¿Por qué no se tradujo? Todo lo demás en el texto, todo lo demás está traducido, excepto esa palabra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. O sea, todas las demás palabras están traducidas. Pero cuando llegamos a bautizar, no hay traducción. Está tal y como aparece en el escrito original, en el griego original. Así dice, de la misma manera. ¿Por qué? Porque cuando los traductores la encontraron, dijeron en español, ¿qué palabra equivaldría a bautizar? ¿Y saben qué fue lo que pasó? No hubo una palabra en español que pudiera ser equivalente al griego bautizo o bautizar. No hubo. Entonces, ¿qué hicieron? La pasaron tal y como está. Imagínense, la complejidad de entender los textos que tenemos en la Biblia radica, número uno, en que fueron escritos en un idioma diferente al de nosotros. Número dos, en que fueron escritos en una edad muy distinta a la nuestra, con costumbres muy diferentes a las nuestras, con valores muy diferentes a los de nosotros, con una cultura diametralmente opuesta a la nuestra. Ahora imagínense si no es difícil entender esos escritos, ¿sí? Entonces, sí hay una complejidad en tratar de entenderlos. La diferencia muchísimo radica en el idioma en el que fue escrito. Porque es más, hermanos, incluso en el Antiguo Testamento una parte fue escrita en arameo, idioma que ya no se habla. Otra parte fue escrita en griego, pero no el hebreo, no el hebreo que hablan hoy en día los judíos en Israel. Es un hebreo antiguo. O sea, ¿se da cuenta de eso? Ahora, quiero decirle algo, la Biblia no utiliza la palabra actitud porque en ese entonces la palabra actitud no existía. En cambio, la cultura, el contexto, en la cultura y el contexto en el que se escribió, cabía más la palabra espíritu. De tal manera que todos los que oían, hermanos, cuando oían la palabra espíritu, sabían su significado, sabían a qué era lo que se refería. Hoy nosotros leemos la palabra espíritu y le damos 1000 interpretaciones. Le cambiamos, le movemos, le quitamos, le ponemos, intentando entender lo que quiere decir. Pero en este sentido, miren, no vamos a ir porque esto no es un estudio bíblico, solamente les estoy dando el panorama previo para que lo puedan entender. En este contexto, hermanos, en este contexto de espíritu, ¿ya lo vieron? Si se fijan, yo no sé si ustedes tengan en su Biblia y díganme si en alguno de ustedes en su Biblia aparece la palabra espíritu con E mayúscula. ¿Alguno de ustedes tiene una Biblia en donde la palabra espíritu aparezca con E mayúscula? Cuando en la Biblia, en las traducciones que tenemos, la palabra espíritu aparece con la letra E mayúscula, significa que los intérpretes
creen, no hay garantía, pero ellos creen, y según el contexto que han estudiado, creen que en ese momento se refiere a Dios. ¿Sale? Por eso es que le ponen la distinción de la E mayúscula. ¿Ah? ¿Estamos acá? Pero cuando ellos, dependiendo del contexto, no creen conveniente ponerle la E mayúscula, sino que la escriben con E minúscula, entonces significa, ahorita no vamos a entrar a la interpretación de espíritu, lo único que les puedo decir es, o que adelantar es, que Dios no es. Que no se refiere a la persona de Dios directamente. Estoy hablando directamente, hermanos, porque es más, como Dios es todo, Dios es alfa y omega, Dios es principio y fin, al final todo es Dios de manera indirecta, ¿sí? El agua es Dios, los animales son Dios, todo es Dios. ¿Por qué? Porque todo fue creado por Él y manifiesta lo que Él es, pero de una forma indirecta. Pero ya cuando nos referimos de manera directa a Él, la Escritura incluso alcanza a confesar que Él no podría caber en un lugar, como si no, imaginen que nosotros dijéramos, ven Dios a este lugar. ¿Qué cree que pasaría si Él viniera acá? ¿Qué creen que sucedería, hermanos? Todo desaparecería, todo colapsaría, esto explotaría, no soportaría. Imagínense, ¿creen que Él, con su poder y su grandeza, pudiera venir a este lugar en su totalidad? ¿Recuerdan la historia del primer templo? ¿Recuerdan la historia del primer templo en Jerusalén? El templo ya construido de materiales. ¿Quién lo construyó? Salomón. Pero la idea original, ¿de quién era? De David, porque Dios había habitado siempre en tiendas, casa hecha de tela, de madera, ¿sí? Y un día David estaba sentado en su trono y cómodamente y tenía todos los lujos y dijo, no es posible que yo tenga todo y que mi Dios viva en tienda. Y tuvo en su corazón el deseo de construir una casa bien hecha, que fuera congruente con la gloria de Dios. Pero Dios lo detuvo y le dijo, no lo vas a hacer tú. Sin embargo, he visto tu corazón y te concederé que uno después de ti lo haga, tu hijo, en este caso Salomón. Entonces pasó el tiempo y David, entendiendo eso, le dio instrucciones a su hijo y comenzó a juntar, a hacer su ahorrito, ¿sí? Y le dijo después a Salomón, ¿sabes qué? Va a llegar el momento que lo vas a necesitar, porque a ti se te va a encomendar construir la casa del Señor. Y le juntó muchos materiales, hermano, oro, piedras, de todo, porque él sabía que no lo podía dar, pero no fue excusa para decir, yo no haré nada. Y juntó todo lo que pudo y se lo dio al siguiente en turno, a Salomón. Y Salomón inició la construcción, y fue una construcción majestuosa, hermanos. El primer templo fue glorioso. Cuando lo terminaron, era el culto de dedicación. Y dice que Salomón fabricó un estrado de 1/2 metro por 1/2 metro, en donde solamente él cabía, y se puso de pie delante de toda la congregación. Y alzando los ojos le dijo a Dios, Dios, mira la casa que te he construido, mírala, está llena de oro, de piedras preciosas, los pisos son de mármol. Era el lugar más lujoso que ustedes puedan imaginar. Ni siquiera un hotel de 5 diamantes se comparaba con lo que él había terminado. Pero cuando él lo vio todo, dijo, Señor, yo sé que tú no cabes aquí. Esto es glorioso para mí como hombre, pero para ti esto no es nada. Y yo sé que si tú quisieras venir aquí, tu gloria no cabría en este lugar. Y confesó, porque los cielos de los cielos no pueden contener tu grandeza. ¿Se imaginan? Si los cielos de los cielos no pueden contener la grandeza de Dios, Salomón terminó por concluir, su razonamiento fue, mucho menos esta casa que yo he construido para ti. Sin embargo, Señor, te pido que me mires con ojos de humildad. Mírame que yo soy débil, mírame que yo soy imperfecto, que soy ser humano y que he hecho esto para ti en mi insensatez, sabiendo que tú no cabes en una casa, pero lo quise hacer para honrarte, lo quise hacer para reconocerte, para que sepas que eres importante para mí. Y eso fue lo que le agradó a Dios, el corazón de aquel
que sabía su debilidad, que sabía sus limitaciones, pero en medio de eso quería agradar a Dios. Y le dijo, está bien. Y entonces dice, la casa, ese lugar, se llenó de la gloria del Señor. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Todos dice que tuvieron que salir. No podían estar dentro de ese lugar porque la gloria tan pesada, la palabra gloria en hebreo significa peso, que había caído sobre ese lugar era insoportable. Y eso, que no fue Dios. ¿Qué fue lo que cayó? Su gloria, diga, su gloria. No es lo mismo Dios que su gloria. ¿Me explico? Es como si tú dijeras, no eres lo mismo tú que tu brazo. Tú dices, soy mi brazo, yo soy brazo, ¿no? ¿Verdad? Yo soy brazo, no. Es mi brazo, es parte de mí, es una manifestación, es una extensión de mí, pero no soy yo. Entonces, hay que entender, hermanos, que si nosotros decimos, Señor, ven a este lugar, Él no podría estar aquí en su totalidad, lo que Él es, su persona. ¿Qué es lo único que podríamos tener de Él? Una manifestación de su gloria. Es que yo sentí bien bonito, dicen algunos, sentí a Diosito aquí conmigo. Qué bueno que dicen Diosito, porque es una cosa pequeñita, infinésima parte de Él, que es lo único que tú puedes soportar en esta condición terrenal, limitada y temporal. Pero la grandeza de Él, ni los cielos la pueden contener. A tal grado que algunos autores de la Biblia terminaron por decir, el que habita en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver jamás. Y algunos de nosotros pensábamos que sí. Señor, yo te quiero ver. Y otros dicen, es que dice la Biblia que Dios se le apareció a Abraham, que Dios se le apareció. Es que estos lo vieron a Dios. Él habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres puede ver ni verá jamás. Ni ha visto jamás. ¿Está conmigo? De tal manera que lo eterno no cabe en lo finito. ¿Me explico? Lo infinito no cabe en lo finito y lo increado no cabe en lo creado. Hay una gran distinción. Entonces, hablando en ese contexto, hermanos, cuando decimos nosotros el Espíritu de Dios, estamos hablando de algo indirecto de Dios, no directamente de Él. No Él en su totalidad, sino una manifestación de Él para la humanidad, para nosotros. Por lo tanto, hermanos, cuando leemos acá, dice el Espíritu, les dije, si no utiliza la E mayúscula, ¿qué significa? Que no se refiere a Dios. Directamente no es Dios. Entonces, ¿qué es? Porque, escuche, voy a darles el contexto de este pasaje. Les dije que les iba a dar el contexto, no les doy nada, ¿verdad? Pero les voy a dar el contexto de este pasaje. En el contexto de este pasaje, hermanos, Jesús había multiplicado los panes. ¿Alguien recuerda esa historia? Y toda la gente lo seguía, ¿por qué? Ya ellos habían dejado sus trabajos, ya habían olvidado todo y ellos iban porque ahí tenían comida segura. Entonces, sabiendo Jesús que ellos lo seguían por un interés que era incorrecto, tomó una barca y se fue del otro lado del mar o lago, que era el lago de Tiberias o Genezaret, se fue del otro y se les escondió mientras era de noche. Cuando ellos se despertaron y no lo encontraron, empezó la consternación, el caos. ¿Dónde está el que nos da de comer? ¿Dónde está el que nos sana? ¿Dónde está el que nos cuida? ¿Dónde está del que dependemos para todo? ¿Dónde está? Se había ido. Entonces ellos en su desesperación tomaron lanchas, otros caminaron y recorrieron la orilla de la playa y llegaron hasta el otro lado buscándolo. Y cuando lo encontraron le reclamaron y le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué te nos escondes? ¿Por qué no nos avisas? Y cuando Jesús los vio, los confrontó y les dijo, de cierto les digo que ustedes me buscan, no ustedes, ¿verdad? Él les dijo a ellos en ese momento, para no herir ninguna susceptibilidad. Le dijo, ustedes me buscan no porque me busquen a mí,
Les dijo, no porque crean en mí, no porque hayan visto las señales y crean en mí, no, sino me buscan porque comieron del pan y se saciaron. De verdad les digo, esfuércense. Si se van a esforzar por algo, esfuércense, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuál es esa comida? Él dijo, yo soy el pan. El que come de mí no tiene hambre más. Mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. ¿Estamos? Y ellos le dijeron, Moisés fue profeta reconocido entre nosotros, porque dio señales, pero tú no has dado ninguna señal. Muéstranos señal para que creamos. Muéstranos señal del Padre para que también creamos en ti. Y Jesús aprovechó para decirles, no fue Moisés el que hizo las señales, sino fue Dios, mi Padre. Es que ellos dijeron, es que Moisés nos daba de comer. Por eso lo buscaban también a él, hermanos. Porque Moisés les daba de comer. ¿Qué les dio de comer? Moisés al pueblo. Tortas, tacos, tamales, pizzas. ¿Qué les dio? Maná, el pan del cielo. Y comieron en el desierto donde no había alimento y lo sustentó con maná durante 40 años. Y ellos dijeron, si el profeta Moisés sabemos que vino de Dios porque él nos dio de comer pan del cielo, pero de ti no sabemos, danos señal. Y él les dice, están equivocados. No fue Moisés el que les dio el pan, fue mi Padre. Porque el verdadero pan, el que da vida, desciende del cielo y da vida a los hombres. Y el que come de este pan nunca más volverá a tener hambre. Estaba hablando de él, pero ellos no lo entendían. Y como no lo entendían, fue más directo y les dijo, coman mi carne y beban mi sangre, porque el que no come mi carne ni bebe mi sangre no tiene vida en él. Y esto los confundió todavía más en su incapacidad de entender y terminaron por decir, dura es esta palabra que este hombre nos pide. ¿Quién puede cumplirla? ¿Quién puede comer de él? ¿Quién puede beber de su sangre? Y a partir de ese momento comenzaron a retirarse uno por uno. O sea, él no los tuvo que correr, solitos se corrieron. Por eso cuando dicen, es que el pastor nos corre, no, yo no los corro, hermanos, ustedes deciden, toman sus decisiones. Nosotros estamos solamente aquí para confrontarlos con la verdad y confrontarnos a nosotros mismos, porque todos somos confrontados con la verdad, amén. A veces la verdad incomoda, a veces la verdad nos lastima, pero la verdad nos hace libres, hermanos. Nos demuestra nuestra condición, en dónde estamos parados, quiénes somos. Y Jesús los confrontó y ellos mismos comenzaron a irse. Y ahí es en donde Jesús les dice, a ver si puedes poner el 62 para que entiendan un poquito más. En el 62 les dice, a ver antes 61. No, entonces sí, regresamos al 63. Dice, el Espíritu es el que da ¿qué? La carne y las palabras que yo os he hablado son. ¿Por qué les dijo la carne para nada aprovecha? Ya entendiendo el contexto de lo que les hablaba. Martín, échanos la mano, sácanos del embrollo. Entonces Martín se rasca también. Ahora sí no, ahora sí les fallé. ¿Por qué les dijo la carne? Porque estaba contrastando lo material con ¿qué? ¿Cuál era lo material? El pan que ellos habían comido, los pescados que se habían comido ahí en la playa. Porque recuerdan que multiplicó el pan y los peces, ¿sí? Y les dijo, la carne, en este sentido, no significa que vamos a dejar de comer porque nos vamos a morir todos. Pero en este sentido dice, es irrelevante, lo que importa es lo espiritual. Ahora, él les dijo, y las palabras que yo les he hablado, ¿qué?
Pero aquí no está hablando del Espíritu de Dios, hermanos. Muchos piensan, es que es el Espíritu de Dios que sale de Jesús. No, no, hermanos. Está diciendo, el Espíritu es el que da vida. Y fíjense, no está diciendo el Espíritu de Dios, ni está diciendo el Espíritu Santo. Y dice que da vida. A ver, los teólogos de aquí, explíquenme esto. Los teólogos, intérpretes, exégetas. ¿Por qué dice que es el Espíritu el que da vida, pero el Espíritu está con E minúscula? Yo sabía que el único que da vida, ¿quién es? Pero aquí está un Espíritu ¿con qué? Con E minúscula. A ver, ya, Martín dice, tomo el reto. Ok, algo así. El Espíritu es el que da vida y no está hablando de Dios, está hablando de una emanación que proviene directamente del ser interior del hombre, que puede producir vida. ¿Creen que eso es posible? Pues lo dice aquí, ¿no? Si lo dice aquí, no me discutan. No, porque cuando les dije en esos puntos donde el Espíritu con E mayúscula aparece en los escritos, es porque los traductores creyeron en el contexto conveniente de que era ponerle la E mayúscula porque pensaron o llegaron a la conclusión de que se estaba refiriendo a Dios. Pero cuando no lo pusieron es porque en el contexto está diciendo, no está refiriéndose a Dios, no hay base suficiente. Hermanos, si aquí dijera, el Espíritu de Dios es el que da vida, ya no importa si le pones E mayúscula o E minúscula, está claro que es ¿quién? Que está refiriéndose a Dios. Pero si no está ninguna referencia, no hay ningún argumento a favor de decir, es que aquí está hablando del Espíritu de Dios, entonces no debemos nosotros darle una interpretación que no tiene el pasaje. ¿Estamos acá? Así es. Ahí es en donde nosotros estamos hablando y vamos a hablar hoy acerca de la actitud. Porque, ¿qué cree? En la Biblia no aparece la palabra actitud, pero en cambio, ¿sabe cuál sí aparece y mucho? ¿Y por qué cree? ¿Por qué creen? Porque la Biblia es más santa que nosotros, más sagrada. ¿Por qué? Porque es lo que da vida. Ajá. Pero ¿por qué cree que la Biblia no dice? Imagínense que aquí dijera, tu actitud es la que da vida. Y después, las palabras que yo os he hablado provienen de mi actitud y producen vida. ¿Por qué no dice actitud sino dice espíritu? Porque todo proviene de Dios. A ver, Martín. Hablando acerca por eso les di el contexto de la diferencia en la cultura, de la diferencia en el idioma. Porque simplemente para ellos no existía la palabra actitud. Para ellos, si decían, es que se tiene una actitud de trabajador, una actitud de alguien que es bien chambas. Bueno, para ellos era espíritu de trabajo. Es que ese es bien negativo, bien pesimista. Para ellos era espíritu afligido. ¿Sí? Si decían, es que él es muy cariñoso y luego se siente que es bien llevadero, ellos decían espíritu de amor. ¿Sí estamos? Pero nos referimos a lo mismo. Solamente que si yo aquí hoy me paro en el nombre del Señor, yo clamo que el espíritu de gozo venga sobre todos ustedes. Pues todos ustedes van a decir, el pastor es bien espiritual porque está clamando al espíritu de gozo. Y saben, si yo les digo, hermanos, cambien su actitud, sean más felices, ahí ya no es espiritual el pastor. Porque si se los digo con espíritu de gozo, ustedes dicen, es que eso viene de la Biblia.
Pero si les digo, hermanos, tengan una mejor actitud, alégrense, sean felices. Y dicen, no, el pastor está predicando ya humanismo, otras cosas, eso no es de Dios. Sé que muchos lo pueden pensar. ¿Y saben cuál fue la diferencia? El idioma, nada más, el contexto. ¿En qué idioma habló Jesús? Pero podía haber hablado en chino y eso cambia algo. O podía haber hablado en ruso y eso cambia algo. Es más espiritual el arameo que el ruso. O el hebreo que el chino. Son solamente paradigmas de nosotros, conceptos nuestros. ¿Por qué habló Jesús arameo? Pues porque creció allí, ni vos que va a hablar inglés. Eso fue lo que aprendió, esa fue su cultura, ¿sí o no? Creció como un judío, bajo la ley, aprendió las costumbres de los judíos y ya nosotros decimos, ay, que Jesús iba a la sinagoga, vamos a la sinagoga también nosotros. Está fuera de contexto. Es que Jesús se vestía con unas túnicas. Ah, yo también me voy a poner mi sotana, hermano. Ayer estaba yo con los jóvenes acá y les hablaba yo acerca de la religiosidad en contra de la verdad. Y les decía, miren cómo estoy vestido. Y tenía yo mi playera, mi pants, mis tenis. Miren cómo estoy vestido. ¿Se viste así una persona religiosa? ¿Por qué no? Tiene libertad, no sigue reglas. Porque las religiones están basadas sobre todo en las apariencias, lo superficial. Y piensan que, por ejemplo, si Jesús usaba barba, que nadie lo sabe, pues todos vamos a usar barba para que seamos espirituales, ¿sí o no? ¿Cómo pintan a Jesús? En las películas, en las pinturas, en las fotografías, ¿cómo lo pintan? Cabello largo, vamos a dejarnos crecer el cabello. Si yo me dejara crecer el cabello largo y la barba que no me sale, pero vamos a orar al Señor para que me salga completa. Si yo me dejara crecer todo eso, ¿a poco no los apantallaría yo a ustedes, hermanos? Y todavía me he visto con una túnica blanca y me paro acá enfrente de ustedes. Ya nada más desde que me pare ya les impongo, ¿a poco no? Pero pues como me ven así, hermanos, dicen, ah, pastorcito. Porque nos guiamos y juzgamos por lo que vemos. Pero ¿de dónde proviene la verdadera vida? ¿De dónde proviene? De adentro. El espíritu es el que da vida. El espíritu es tu actitud. Y cuando hablo, hermanos, cuando hablo de actitud, no estoy hablando de una cuestión, simplemente de una posición mental o no, hermanos, es algo real, es algo que fluye de dentro de ti, solamente que no lo puedes ver y como no lo puedes ver, no lo crees, lo ignoras. Pero si pudiéramos tener un aparato que midiera la energía que proviene de dentro de nosotros, que no es la energía eléctrica, ni es la energía química, ni es energía, ningún tipo de energía física, es una energía espiritual que proviene de dentro de nosotros. Si pudiéramos tener un monitor que pudiera medir nuestra energía, miraríamos cómo estamos cada uno de nosotros. Porque hay energía de paz, pero también hay energía de incertidumbre. Hay energía de felicidad, pero también hay una energía de tristeza. Hay energía de gozo, pero también hay energía de amargura. Y eso, hermanos, estamos irradiando constantemente en todo nuestro entorno. Por eso cuando alguien porta una energía, voy a decir para que no se me confundan, porque alguno va a decir, ¿qué está hablando, pastor? Cuando alguien tiene una actitud, bueno, para que sean los que son más teólogos, les doy mi bendición. Los más teólogos, el que tiene un espíritu negativo,
influye y contamina su entorno. Las personas que cuando tú dices, esa persona tiene la sangre pesada, es que esa persona solamente son problemas, solamente son... Y cuando estoy con esa persona, cuando estoy en ese entorno, incluso eso influye en mi vida. Me da para abajo, me desanima y otros me desgasta. Estar con una persona te cansa nada más de estar con esa persona. Como si hubieras trabajado todo el día. Yo así termino, hermanos, cuando termino de acá, hermano. Y digo, ¿qué es esta energía que estoy sintiendo? Lo que fluimos, hermanos, lo que fluyo desde aquí hacia ustedes no se dan cuenta, es invisible, pero aquí hay un fluir hacia ustedes y ese fluir produce algo positivo o negativo. Y afecta, hermanos, porque tú puedes ser una influencia positiva en tu casa, en tu familia, con tus hijos, en tu trabajo, o puedes ser una influencia negativa. Tu actitud lo determina todo. Si pudieras por lo menos abrir tus ojos y mirarlo, cambiarías de forma de pensar. Cuidarías más tu actitud, cuidarías más tu negatividad, cuidarías más tus palabras, tu forma de hablar. Por eso la Biblia también dice, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Hay palabras que producen vida y hay palabras que producen muerte. Cuidarías tu corazón, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Porque los pensamientos negativos tarde o temprano fluyen por tu boca, hermanos. Fluyen a través de tus acciones y traen consecuencias y dañan y desgastan y cansan a las personas a tu alrededor. Porque somos energía, bueno, somos espíritu. Todo lo que haces tiene una inclinación, una tendencia o una actitud, vamos, una energía, todo lo que haces. Por eso, hermanos, Jesús, no importaba si Jesús hablaba arameo, griego, francés, inglés, y lo que hable, ¿qué era lo que importaba? Lo que fluía desde adentro, la vida que fluía desde Él, porque ¿a qué había venido Él? Esa es la actitud. ¿Y cuál era la diferencia con los religiosos de su generación? Sabían mucha Biblia, se la sabían de pies a cabeza, de fin, de principio a fin, de derecho y de revés, se la sabían, pero la gente ya no los quería oír. Andaban, dice, Jesús mismo dijo, recorren cielo, mar y tierra para hacer un solo prosélito, un adepto, y no encontraban. Ya la gente estaba harta de ellos. ¿Por qué cree que la gente está harta de los políticos, harta de las religiones, harta de los... ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no importa que el político diga, yo voy a hacer por ustedes y van a hacer ustedes, les va a ir bien, vamos a avanzar. No importa lo que él diga, tú disciernes desde su interior lo que en realidad está fluyendo de él y que nada tiene que ver con sus palabras. Por eso no importan las palabras, lo que importa es lo que somos, porque lo que somos es lo que produce vida o muerte. Y produce y proviene desde tu ser interior. Por eso Jesús dijo, si alguno cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Desde dónde? ¿Puedes poner ese pasaje, Martín? ¿Puedes decirle cuál es? Si alguno cree en mí, dijo, si alguno tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como está escrito, desde su interior fluirán. ¿A qué se refería Jesús cuando decía ríos de agua viva? Manantiales de vida. A lo que proviene de tu ser interior. Juan 7:37, Martín.
Digo, Edwin, ya te estoy cambiando el nombre. En el último y gran día de la fiesta, ahí está en pantalla, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, fíjense, me llama mucho la atención, hermanos, estos detalles. Dice, Jesús se puso en pie y ¿qué? Ya, desde el momento, no es lo mismo hablar así, quedito, a alzar tu voz. Es una energía diferente, hermanos. Hay una grande diferencia. Jesús dice, alzó la voz. Y puesto en pie dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo siguiente, 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué? ¿Desde dónde? Así que escúchame, tú eres una fuente. Tú eres una fuente y de ti puede fluir agua dulce o agua amarga. Tú puedes contagiar, puedes levantar o puedes derrumbar. Tú puedes dar vida o puedes dar muerte. Tú haces que las personas que estén contigo potencialicen lo que son y se levanten a lograr lo que ellos son. O puedes darles para abajo y sumergirlos en el fondo de la desesperación y la pobreza. Porque tú y de ti proviene una fuente de vida. Eso es lo que hacemos, hermanos. Eso es lo que somos. Venimos a un lugar, desde que tú llegas a este lugar, tú transmites algo. Si yo estoy aquí, hermanos, y estoy predicando la palabra y estoy emitiendo un espíritu, ustedes también lo están recibiendo y a la vez están respondiendo. Si tú te estás durmiendo, no es crítica, hermanos, pero si tú te estás durmiendo, ¿sabes por qué te estás durmiendo? Porque el diablo te durmió, diablo mentiroso, ¿sí? ¿Por qué te estás durmiendo? Porque te falta energía. ¿Cuándo es que dormimos, hermanos? Cuando necesitamos restaurar, ¿sí o no? Se supone que mientras dormimos hay una restauración. El sueño produce una restauración de la energía y cuando nos levantamos llenos de vida. Bueno, algunos. Nos levantamos llenos de vida, ¿sí? Pero cuando tú no tienes energía suficiente, te duermes. Te sientes cansado. Te sientes fatigado todo el día. ¿Sí o no? Porque no tienes la energía suficiente. Por eso te dije, no es crítica, solamente es una identificación de lo que está pasando en nuestras vidas. Entonces, imagínate, yo emito aquí algo para ti. Tú respondes. No te quedas, son bien respondones. Tú no te quedas así, tú respondes y tú emites tu respuesta. Así que si yo estoy hablando vida, pero tú estás... Eso no. Hay una oposición. O estás distraído y empezamos a orar. Espíritu de... ¿qué? Espíritu de sueño, vete en el nombre de Jesús. Vamos a orar porque se andan durmiendo. El espíritu de sueño, vamos a reprenderlo. Pobre diablo, ¿verdad? Tiene la culpa de todos nuestros males. O si no la tiene, nosotros le echamos la culpa, ¿no? Y nuestra responsabilidad. Por eso tú también estás respondiendo. Responsabilidad es una palabra compuesta que significa es respuesta, habilidad, capacidad. Responsabilidad es la capacidad de respuesta. Por eso Jesús les soltó una palabra de vida. ¿Cómo respondieron ellos? ¿Cómo respondieron ellos? Alegres, felices, sí,
Gracias, esta palabra es la que yo necesitaba, para eso vine. ¿Cómo respondieron? Ponla por favor, Martín, Juan capítulo 6, el versículo 61. ¿Cómo respondieron? No. Más o menos, pero no. Dijo, no, hermanos, pon el 61. Antes, regrésale, apóyenme. Dura es esta palabra. ¿Dónde está? ¿En qué versículo está? Ahí, Edwin, muy bien. El 60, fíjense, dice, al oírla, fíjense cómo hay una respuesta. Esto no me lo inventé. Hay una respuesta. Jesús que estaba emanando. ¿Tú puedes emanar vida? No vayas a decir, es que Él era Dios. Porque ya vimos que el Espíritu es la energía que proviene de tu interior y es lo que tú transmites a tu alrededor. ¿Sale? Por eso a Jesús la gente se le pegaba, hermanos, porque además en este ámbito, hermanos, hay algunas leyes como la ley de la atracción. Tú te conectas con las personas que son como tú. E inmediatamente te desconectas de los que no son como tú. No hablan tu idioma. No entienden tu lenguaje. No sienten lo que tú sientes. No quieren lo que tú quieres. No piensan como tú piensas. E inmediatamente sientes una aversión. Y dices, no. Pero si habla como tú, si piensa como tú, si siente lo que tú sientes, te atrae. Y tú le atraes. Jesús era como un imán. Atraía lo mismo que había dentro de él. Por eso un día dijo, si el Hijo del Hombre fuese levantado, a todos atraerá hacia sí mismo. Aquí, hermanos, él estaba emanando una energía. Los que eran como él, ¿cuál iba a ser la respuesta? Inmediatamente iban a estar unidos a él. Los iba a atraer. Pero los que tenían una energía diferente a la de él, por eso dice ahí, al oírlas, muchos de los que se supone eran sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra, y a partir de ese momento, ya no seguían con él, se fueron. Pero, seguimos leyendo, fíjese, seguimos leyendo, Edwin, versículo 61, vamos a ir. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto les ofende? Seguimos. Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El de 63 les dice lo que leímos, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Siguiente, versículo 64. Pero hay algunos vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Los contrarios. Siguiente, 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. 66. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué? Volvieron atrás y ya no andaban. Es normal, hermanos. ¿Cómo vas a andar con alguien que no es como tú? ¿Cómo te vas a unir a alguien que no es como tú? Pero a veces nosotros somos necios, ¿a poco no? Tú tienes que estar con quienes son como tú. ¿Y sabes qué sucede cuando dos o más personas que tienen la misma energía se juntan? Sucede algo que se llama sinergia. Es la combinación, la colaboración de las mismas energías que se potencializa. Si 1 más 1 en matemáticas son 2, en sinergia 1 más 1 son 1000. Pero tienes que entender quién eres. A partir de que el Señor te llama, a partir de que el Señor comienza una obra en ti, Él dice, voy a hacer que fluya de ti, ¿qué? Un manantial, un río de agua viva. Y ahora tú tienes que andar con los que son como tú, con los que
conectan contigo, no con los que sacan chispas contigo. Y a veces por eso es que decimos, ¿por qué la vida es tan difícil? Porque tú te la has complicado. Decisiones inteligentes son entender quién eres y ser sensible a con quién te atraes y con quién te sientes. No es que los odies, hermanos, y digas, ay, yo los odio, no los soporto. No, tú tienes que amarlos a todos, a todo el mundo. Estás llamado para amar a todos. Pero también es una realidad que hay con quienes te conectas y hay con quienes te sientes una aversión. ¿Sí me explico? No te sientes bien. Es simplemente sensatez de entender quién tú eres y con quién estás conectado, a dónde perteneces. Los que no eran de él se fueron, pero vean, versículo 67. Ahora Jesús se voltea a quienes. No es lo mismo los apóstoles que los discípulos, no se confundan. Hace un rato dice, los discípulos ya no lo seguían, no pudieron entender, no pudieron recibir la palabra. Ahora dice, se volteó a quién. Los 12 era su grupo cercano, aquellos que tenían su misma pasión, su mismo amor, su misma fe, su misma actitud. ¿Sale? Y les dijo, para probarlos, aunque él sabía quiénes eran, y les dijo, ¿quieren irse ustedes también? Versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿Tú qué? O sea, es inevitable, tú nos atraes, Señor. Nos conectas contigo. ¿A dónde podríamos ir? Se fueron los que no conectaban con Él y se quedaron ¿quiénes? Así de simple y de sencillo. Tú tienes que estar con los que conectan contigo y alejarte de los que sacan chispas, hacen cortocircuito. A veces lo complicado es que esos con los que sacas chispas y haces cortocircuito, ¿sabes qué es lo complicado? Que es tu hija, tu hijo, tu padre, tu madre. Y ahí es donde tú dices, ¿qué hago? No dices que los odies. Sucede, se alejan. Pero ahí es en donde Jesús dijo, si alguno no es capaz de dejar todo, padre, madre, hijos, hermanos, no es digno de mí, no puede seguirme. Tienes que tomar una decisión. Tienes que ser sensato, entender. No es que los vayas a abandonar, no es que los vayas a odiar, pero entender con quién te puedes conectar, entender con quién puedes sinergizar. ¿Quién te da vida y a quién le das vida? ¿Sí? ¿Quién te potencializa? ¿Quién te hace mejor persona? ¿Y quién te saca de tus casillas? ¿Quién te desarrolla como ser humano? Saca lo mejor de ti. ¿Y quién saca tu lado negro y gris? Porque todos tenemos un lado negro. Pero hay personas que te sacan lo mejor y hay personas que te sacan lo peor. Es energía, atracción. Te atraes con quien tú eres y te repeles con aquellos que no son como tú. Es polaridad. ¿Sí me explico? Ahora, vean, ellos dijeron, aquí estás tú, Señor, no nos podemos ir, tú nos atraes, es inevitable. Y se quedaron. Todos se fueron, pero ellos se quedaron. Y para terminar, hermanos, algunos de ustedes se podía preguntar, ¿y cómo le puedo hacer yo? Porque hay días tristes, días grises, sí. Ustedes saben que hay días grises, ¿no? Estamos pasando por batallas, por enfermedades, cosas que nos ponen tristes, que nos desaniman. Cuando algo te está pasando, cuando estás pasando por una situación difícil, sea de dinero, sea de familia, sea de salud, de lo que sea, te da para abajo, ¿sí o no? Y eso es que es como si tú fueras una batería, se te acaba toda la energía. Y andas en niveles en amarillo o en rojo. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, hermanos, para elevar nuestro nivel de energía, nuestra actitud, nuestro espíritu, para levantar nuestro espíritu.
Primero, nuestros pensamientos. Porque tal es el hombre en su pensamiento, tal es él. ¿Y sabes en qué te ayuda mucho cambiar tus pensamientos? Porque hay algo en la Biblia que se llama arrepiéntanse. ¿Han escuchado eso? Pero cuando lo escuchamos, arrepiéntanse, suena así como duro, ¿no? Como pecadores y te van a ir al infierno, no. Arrepentimiento significa cambiar tu forma de pensar. Desde que tú estás aquí y estás siendo influido por lo que oyes, está cambiando tu chip, está cambiando tu manera de pensar. Pero no es solo esto, tú puedes hacer más. Dedícate a ser influido por las cosas que cambian tu pensamiento para bien. Si vas a ver cosas en el teléfono, que sean cosas que te hagan crecer. ¿Me explico? Si vas a escuchar pláticas, que sean pláticas que te hagan mejor, que te den una manera de pensar que te haga creer, que te llene de fe, que te llene de esperanza. Tú tienes el control y la responsabilidad de tu vida. Cuida lo que oyes, cuida lo que ves. Por eso hace un rato te decía, somos energía. Júntate con personas que son como tú. Oye a personas que te bendicen. Llena tu mente de pensamientos buenos. Libérate del error, del engaño de este sistema, porque es tu responsabilidad. Las situaciones de esta vida difíciles no las vamos a evitar, porque no vamos a evitar enfermarnos, tener pérdidas, tener problemas. Eso no se puede evitar. Y todas esas cosas son como ladrones que sustraen, que drenan tu vida, drenan tu energía. Entonces tú tienes que ponerte las pilas. ¿Qué es lo que pasa cuando tú dices, ya se le va a acabar la pila a mi teléfono? Inmediatamente dices, conectarlo. O hay otros que dicen, es que si no estoy en un lugar donde lo pueda conectar, pues te compras una batería portátil, ¿sí o no? Pero siempre estamos buscando maneras de no quedarnos sin qué. Imagínense, si el teléfono no lo dejamos que se apague, ¿cuánto más nosotros? Por eso la Escritura dice que cuides tu lámpara, que no se apague, que el fuego que hay dentro de ti arda, que lo que el Señor inicia en tu vida o está iniciando en este tiempo en tu vida es tu responsabilidad que no se apague. Si tú lo descuidas, tarde o temprano lo pierdes. Y ahí están los ejemplos en la Biblia, hermanos. Hombres de Dios que fueron apasionados, llenos de energía, de poder, de una actitud hacia Dios, cayeron. Se les olvidó lo que habían creído, se equivocaron y muchos de ellos produjeron mucho dolor a su entorno, mucho dolor a su familia y a ellos mismos. Porque es tu responsabilidad, hermano. ¿Quieres mantener una energía positiva en tu vida? Olvídate de las cosas que son problemáticas, de las cosas que te dañan. Aléjate. Cuida lo que ves, cuida lo que oyes, aliméntalo. Si vas en el carro, escucha algo que te bendiga. Pongo una alabanza en el carro, que sabes que tú vas manejando ni la vas escuchando, pero está influyendo en ti porque está produciendo una energía sobre tu vida. Tú no te das cuenta, pero está produciendo algo sobre ti. Si estás en casa, si estás donde quiera, todo lo que haces, todo influye, pero tú tienes que despertar. Despierta, entiende quién tú eres, quién somos. Acuérdate de las palabras de Jesús. La carne para nada aprovecha, lo que da vida, ¿qué es? El espíritu. Acuérdate, tú eres espíritu. Acuérdate que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. No todo es lo material, no todo es trabajo, no todo es dinero, no todo es quehacer, no todo son ocupaciones, no todo son entretenimiento, no. Porque el hombre no es solamente material, no es solamente un cuerpo físico.
No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y vida. Póngase de pie, hermano. Son espíritu y son vida. No solo de pan vivirá el hombre. Vengan. No solo de pan vive el hombre, Señor, sino de toda palabra que sale de tu boca. De todas las palabras que salen de tu boca.